Hoy en Planet Atlas conocerás los 10 países más nuevos del mundo. Antes es importante que sepas que el número de países en el mundo varía según las organizaciones. Por lo tanto, no es un número exacto. Las Naciones Unidas reconocen oficialmente a 195 países, mientras que la FIFA reconoce 211. En total, hay 257 países, según algunos conteos. La formación de nuevos países es rara, y su reconocimiento internacional puede ser complicado. Las Naciones Unidas han reconocido 34 países nuevos en los últimos 40 años. El reconocimiento se basa en criterios de derecho internacional, y la identificación de un país puede ser confusa para muchos. Los nuevos países suelen surgir por la disolución de uno existente o la separación de un territorio. Un hecho fascinante en la geopolítica es que la República de San Marino, fundada en el año 301 después de Cristo, es considerada el país más antiguo del mundo. Este dato resalta la complejidad del escenario geopolítico, donde coexiste un país con una historia milenaria, mientras siguen surgiendo naciones modernas. ¿No te resulta intrigante esta diversidad temporal en la configuración de los países? Aprovecho para hacerte una invitación para que veas dos videos, uno sobre cuáles son los factores que determinan qué es un país y otro video sobre los países enclavados dentro de otros países, como es el caso de la República de San Marino que se encuentra enclavada en Italia. Veamos a continuación los 10 países de reciente creación. Iniciamos nuestro viaje en Asia Central, donde nos encontramos al 10º país de más reciente creación. Se trata de Turkmenistán, que obtuvo su independencia en octubre de 1991, emancipándose de la Unión Soviética. Luego de la emancipación, el presidente Saparmurat Niyazov lideró la nación durante 15 años, caracterizándose por establecer un culto impresionante a su figura. Este país cuenta con vastas reservas de gas natural y ha experimentado un rápido desarrollo económico en las últimas décadas. Sin embargo, su situación actual presenta desafíos en términos de derechos humanos y democracia, con un gobierno caracterizado por su fuerte control sobre la sociedad. Turkmenistán es reconocido por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, aunque su régimen político ha generado ciertas controversias en el ámbito internacional. Ahora en nuestro viaje, nos encontramos a la 9ª posición que corresponde a Kazajistán, una nación centroasiática independiente desde diciembre de 1991, que se emancipó como el último país de la ex Unión Soviética. Rodeado de vastas riquezas en gas y petróleo, Kazajistán ha experimentado un crecimiento económico significativo, impulsado por sus abundantes reservas de petróleo. No obstante, la democracia en el país ha enfrentado obstáculos bajo el liderazgo firme del expresidente Nursultán Nazarbayev, quien gobernó con mano dura desde 1990 hasta su retiro. Su sucesor, el nuevo presidente, ha heredado el desafío de consolidar la democracia en el país. A pesar del progreso económico, la democracia no ha ganado mucho terreno, y antiguos comunistas continúan ejerciendo influencia en la política kazaja. Kazajistán enfrenta actualmente desafíos en el ámbito democrático, y su reconocimiento internacional por parte de la ONU y otras organizaciones puede variar según las perspectivas internacionales. Nos desplazamos ahora hacia la 8ª posición en nuestro recorrido y llegamos a Bosnia-Herzegovina, un país ubicado en el sureste de Europa, que obtuvo su independencia en abril de 1992, tras sufrir intensamente durante la desintegración de Yugoslavia. La cruenta guerra de Bosnia, 1992 a 1995, dejó un doloroso saldo de 250.000 muertos. En la actualidad, Bosnia-Herzegovina se encuentra dividida en dos entidades distintas, la República Srpska y la Federación de Bosnia-Herzegovina, reflejando tensiones étnicas y políticas persistentes. Este país ha enfrentado desafíos en la consolidación de una identidad nacional unificada y en la promoción de la reconciliación después de la guerra. Aunque Bosnia-Herzegovina es reconocida como un país independiente por la ONU y varias organizaciones internacionales, su situación política y étnica continúa siendo compleja y delicada. Avanzamos a la 7ª posición en nuestro viaje y llegamos a Eslovaquia, una nación situada en Europa Central que se independizó en enero de 1993, marcando el fin de Checoslovaquia y la creación de dos estados independientes, Eslovaquia y la República Checa. Tras la caída del comunismo en 1989, Eslovaquia, junto con su vecino, se adaptó rápidamente al capitalismo. Este país ha experimentado un desarrollo económico constante y ha fortalecido sus lazos con la Unión Europea desde su ingreso en 2004. La situación actual de Eslovaquia refleja un panorama estable y próspero, con un gobierno democrático y un sistema de mercado consolidado. Eslovaquia es reconocida por la ONU y otras organizaciones internacionales como un Estado soberano y miembro pleno de la Unión Europea. Ahora, avanzamos hacia la 6ª posición en nuestro viaje, llegando a Eritrea, un país situado en el inestable Cuerno de África. Independiente desde 1993, Eritrea tiene una historia colonial que incluye la dominación italiana desde 1889 hasta 1941, un periodo como protectorado inglés desde 1941 hasta 1952, y posteriormente, como provincia de Etiopía, con quien se enfrentó en cruentas guerras.
La actualidad de Eritrea la ubica como una de las naciones más aisladas en el planeta. Su capital es Asmara, con una población de aproximadamente 800.000 habitantes. Eritrea se caracteriza por ser considerado uno de los países más herméticos del mundo, donde los ciudadanos necesitan un permiso de viaje para desplazarse dentro del país, y obtenerlo no es tarea sencilla. La situación actual de Eritrea refleja un gobierno autoritario, y a pesar de ser reconocido como país independiente por la ONU y otras organizaciones, enfrenta críticas internacionales por sus políticas restrictivas y violaciones de derechos humanos. Viajamos ahora a la quinta posición del ranking, llegando a Palaos, una nación insular en el Pacífico, que obtuvo su independencia en 1994, después de 8 referéndums y enfrentar la muerte de 2 presidentes. La historia de Palaos incluye etapas de colonización por ingleses y españoles, posteriormente bajo dominio alemán, japonés y finalmente norteamericano, antes de alcanzar la independencia. Palaos es uno de los 4 países que componen Micronesia, situado en Oceanía, con su capital en Geruimud, considerada la ciudad más pequeña del mundo. Compuesto por 340 islas de origen volcánico, Palaos alberga una población de aproximadamente 20.000 habitantes. Interesantemente, el país no cuenta con un ejército propio, ya que la defensa está a cargo de Estados Unidos. La situación actual de Palaos refleja una nación pacífica, dependiente en materia de seguridad, y es reconocida por la ONU y otras organizaciones internacionales como un Estado soberano. Nos desplazamos ahora a la cuarta posición en nuestro recorrido, llegando a Timor Oriental, la primera nueva nación del siglo XXI, que declaró su independencia el 20 de mayo de 2002. Ubicado en el sudeste asiático, Timor Oriental vivió un periodo tumultuoso tras independizarse de Portugal en 1975, siendo invadido por Indonesia y ocupado por más de 20 años bajo el régimen de Suharto, con informes de aproximadamente 60.000 personas muertas. En 1999, un referéndum marcó el camino hacia la independencia, y en 2002, con la llegada de tropas internacionales, Timor Oriental logró establecerse como una nación soberana. En la actualidad, enfrenta desafíos económicos y sociales, y aunque es reconocido por la ONU y varias organizaciones, su camino hacia la estabilidad y desarrollo sigue siendo una tarea en curso. Nos dirigimos ahora a la tercera posición del ranking y llegamos a Montenegro, un país ubicado en el sureste de Europa que obtuvo su independencia en junio de 2006. Montenegro, una república yugoslava, se separó de Serbia tras un referéndum en el que más del 55% de la población votó a favor de la independencia. Este nuevo estado fue admitido como país miembro de las Naciones Unidas en ese mismo año, y posteriormente, se convirtió en miembro de la OTAN. En la actualidad, Montenegro es candidato para ingresar en la Unión Europea, manteniendo un proceso de adhesión en curso. El país cuenta con 2 capitales oficiales, Cetinja y Podgorica, y durante muchos años formó parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia. La situación actual de Montenegro refleja un proceso de integración europea y una perspectiva de desarrollo en la región. Este país es reconocido por la ONU y otras organizaciones internacionales como un Estado soberano independiente. Nos dirigimos ahora a la segunda posición del ranking, llegando a Kosovo, el país más joven de Europa, que declaró su independencia en febrero de 2008. Esta es provincia serbia, marcada por 2 guerras consecutivas, obtuvo su independencia con el respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea. Kosovo es habitado por casi 1.8 millones de personas, mayoritariamente albaneses, con Pristina como su capital. Su declaración unilateral de independencia aún no es aceptada por una parte significativa de naciones, incluyendo a Serbia, Rusia y España, así como la mayoría de los países de Asia, África y América. La situación actual de Kosovo refleja una realidad compleja y una controversia persistente en cuanto a su reconocimiento internacional. Este país es reconocido por la ONU, pero enfrenta desafíos en su aceptación a nivel global, como lo veíamos en el video sobre los países no reconocidos. Si no has visto ese video te lo recomiendo, porque está muy interesante. Viajamos ahora a la posición número 1 en nuestro ranking y llegamos a Sudán del Sur, el país más joven del mundo que declaró su independencia en 2011. Surgido tras 50 años de conflictos entre el norte y el sur de Sudán, este país ha enfrentado desafíos significativos, como luchas étnicas y tensiones internas que han afectado la unidad esperada tras su independencia. Antes de la separación, Sudán era el país más grande de África, ubicado en el noreste del continente, con décadas de conflictos internos y tensiones étnicas basadas en divisiones culturales, religiosas y económicas. La región norte, predominantemente árabe y musulmana, mantuvo el poder central en Jartum, mientras que el sur, mayoritariamente cristiano, luchó por autonomía y representación política. Tras una larga guerra civil, Sudán del Sur declaró su independencia en 2011 mediante un referéndum, convirtiéndose en el país número 55 del continente africano. Sin embargo, enfrenta desafíos actuales como violencia étnica y más del 50% de la población viviendo por debajo del umbral internacional de la pobreza. A pesar de estos desafíos,
Sudán del Sur es reconocido como un país independiente por las Naciones Unidas y es miembro de la comunidad internacional. En este viaje exploramos la fascinante diversidad temporal en la configuración de los países, desde la antigua República de San Marino hasta las naciones más recientes. Cada país tiene su propia historia, desafíos y logros, lo que refleja la complejidad del escenario geopolítico global. A través de este viaje, pudimos entender cómo la formación de nuevos países es un evento poco común y el reconocimiento internacional puede ser un proceso complicado. La historia de cada nación, ya sea marcada por guerras, transiciones políticas o desafíos económicos, contribuye a la riqueza y complejidad del panorama geopolítico mundial. Espero que te haya gustado este interesante viaje y que apoyes el video con un like para llegar a más personas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para más información fascinante de nuestro hermoso globo azul. Nos vemos en el siguiente video de Planet Atlas.